En el siguiente video vamos a explicar paso a paso cómo construir un laboratorio de Cisco SD-WAN sobre ipng y vamos a dividir el trabajo en- por medio de la siguiente forma, como está descrito acá en la presentación. Vamos a presentar las imágenes y aplicaciones necesarias que se requieren para el laboratorio, cuáles son los recursos de hardware que vamos a necesitar, cuánta RAM, cuánta CPU, cuánto espacio en disco duro. Y luego vamos a pasar en el siguiente video a describir la instalación de VMware Workstation Player, cargar y configurar ipng sobre VMware Workstation Player, y luego en la segunda parte de este video vamos a cargar todas las imágenes necesarias para poder utilizar routers y controladores en nuestra red SD-WAN. Sobre las aplicaciones que vamos a necesitar, tenemos primero VMware Workstation Player, ¿cierto? Que nos va a servir para alojar nuestra máquina virtual de ipng. Recuerden que VMware Workstation Player es de uso gratuito, personal. Eh, Vamos a descargar también la versión 5.01-10, que es la última versión a la fecha de uso libre, también para uso personal. Vamos a necesitar el conjunto de imágenes de Viptela, que hay que conseguirlas de forma legal a través del sitio web de Cisco. Una imagen de Cisco iOS on Linux, que finalmente es una imagen de un router con las gracias que tiene un consumo de RAM reducido. Bien, ideal para cuando tenemos poca memoria RAM disponible y queremos armar un esquema de red. Estas imágenes se adecúan muy bien para aquello. Un emulador de terminal de preferencia, que puede ser Xshell o Hyperterminal, eh, Beauty, cualquier emulador que quieran, que sea de preferencia. Y dos servidores, dos software FTP Server, que en mi caso puede ser WinSCP o CyberDuck, que también son de uso libre personal. Y una cuenta Cisco Smart Account, que no va a ser estrictamente necesaria al comienzo del montaje de este laboratorio, pero prefiero dejar en claro desde ya de que el uso de una cuenta Cisco Smart Account es clave para poder cargar listas de routers en la plataforma vManage, que se va a analizar posteriormente. Entonces, si bien es cierto, ahora no se requiere, en algún punto va a ser necesario contar con una cuenta para poder crear estas listas. Bien. Sobre los requerimientos de hardware. Acá, la verdad, muchas de las cosas que están descritas van a depender de del tipo de laboratorio que yo quiera construir. Cuántos componentes voy a agregar, cuántos routers de sucursal voy a agregar. Si uno busca en internet, hay esquemas de red para SD-WAN que son muy complejos y otros que son muy sencillos, por ende todo tiene que adecuarse a la cantidad de RAM que yo tenga disponible, con un mínimo claramente que vamos a presentar a continuación. En mi caso, solo a modo de referencia, voy a comentar de que el laboratorio está construido, en mi caso, sobre un notebook del G5500, ¿bien? Que tiene Windows 10 de 64 bits, un procesador Intel 1075-0H a 2.6 GHz, 32 GB en RAM y una unidad de disco SSD. Bien. Pero para el montaje del laboratorio, la máquina virtual de ipng necesita 19 GB en RAM. Y acá esto puede ser muy relativo porque hay laboratorios que pueden funcionar con menor cantidad de memoria. Lo vamos a describir luego. En mi caso, la máquina virtual tiene asociado 19 GB de RAM, 4 a 6 núcleos del procesador, claramente si se puede más es mejor, y 30 GB de almacenamiento en una unidad de disco SSD. Bien. Ahora, sobre los componentes, que solamente los vamos a nombrar
y no describir en detalle, tenemos 4 elementos principales en la solución SD-WAN. Un vSmart, bien, que funciona como el cerebro de nuestra red. Tenemos un vEdge, que es un router de sucursal. Un vBond, que funciona como un orquestador para comunicar a todos los elementos de la red. Y un vManage, que es una plataforma para administrar toda nuestra infraestructura. Bien. Ahora, sobre la memoria RAM, es recomendable que un vManage tenga por sí solo 32 GB de RAM, un vBond tenga 2 GB de RAM asociados, un vEdge tenga 2 GB de RAM y un vSmart 4 GB de RAM, lo cual claramente está por sobre lo que tenemos disponible de memoria en mi caso. Bien, lo bueno es que claramente estos componentes pueden correrse o ejecutarse con una menor cantidad de memoria disponible. En mi caso, un vManage con 11 GB de RAM, un vBond con 1 GB de RAM, un vEdge con 1 GB en RAM y un vSmart con 1 GB en RAM. Bien, no es lo ideal claramente, pero la plataforma es funcional, sin mayor problema, de forma estable, con esa cantidad de memoria reducida. Bien, claramente acá puede que la cantidad de RAM se incremente en la medida que yo necesite routers de sucursal. Mientras más routers de sucursal agregue, mayor cantidad de RAM voy a necesitar, ¿cierto? Por cada equipo que vaya agregando. Entonces eso es un factor importante a considerar. Eh, a modo general se entiende de que con un vSmart, con un vEdge, un vBond y un vManage al menos se puede construir un laboratorio con los 4 componentes esenciales de la red. Bien, vSmart, vBond, vManage son excluyentes y ya si quiero agregar un router de sucursal, claramente tengo que colocar un vEdge. Bien. En este punto vamos a pasar a describir la instalación de VMware Workstation Player y luego posteriormente montar sobre eso nuestro ipng. Para la descripción de la instalación de VMware Workstation y cargar la máquina de ipng no vamos a entrar en mucho detalle porque esto se ha hecho otras veces en el canal. Por ende, solo a modo de referencia vamos a mostrar que desde el sitio web de VMware podemos descargar directamente el software. Recuerden que es gratuito para uso personal. En la versión 16, la instalación va a requerir un reinicio del sistema operativo para que lo tengan en consideración. Y por otro lado, la instalación de ipng desde el sitio web ip-ng.net, desde la sección descargas, pueden acceder a la versión comunitaria. Bien, y desde acá descargar la imagen OVF que está preinstalada, lista para cargar en VMware, bien, por un mirror de Mega o Google. Una vez que el software esté instalado, que VMware esté instalado, deberíamos llegar a este panel donde podemos importar una máquina. Yo voy a seleccionar la máquina que descargué, que está alojada en el escritorio y que descomprimí previamente, que es un archivo OVF con nombre ip-ng-sd1. Vamos a importar. Una vez importada, podemos editar la configuración de nuestra máquina partiendo por la cantidad de RAM, que en mi caso va a ser 19.452, 19 GB en RAM. El número de núcleos de procesador, la verdad es que nunca he asignado el total, pero en el caso de mi equipo tengo 16 núcleos disponibles, voy a utilizar solo 6.
Espacio en disco por defecto están 60 GB, pero la máquina actualmente ocupa solo 6 del total, por ende el almacenamiento es dinámico, el consumo de almacenamiento es dinámico. Para la interfaz de red, importante que se utilice en modo NAT para evitar estar cambiando la dirección IP de nuestra máquina cada vez que cambiemos de segmento de red LAN, por ende importante que se mantenga en NAT para conservar nuestro direccionamiento en la máquina virtual. Y fuera de eso no tenemos ningún otro parámetro extra que configurar. Bien, vamos a iniciar nuestra máquina. Si se fijan, tomó una dirección IP en el segmento 192.168.19.119.133. Bien, por ende en una nueva ventana de nuestro navegador vamos a acceder a la IP 192.168.119.133 en este caso, y vamos a llegar a la interfaz gráfica de IPNG para loguearnos con el usuario admin y la contraseña IF en minúscula, y nos vamos a loguear en la plataforma. Bien, ese es un primer paso inicial. Desde este punto podemos crear un nuevo laboratorio, por ejemplo de nombre SD-WAN Lab. Desde acá guardarlo y ya estar en la sección en donde podemos partir con la integración primero de las máquinas. Si se fijan acá no hay ningún nodo instalado, ninguna imagen de sistema operativo instalada, salvo un virtual PC. Por ende el siguiente paso debería ser agregar todas las imágenes necesarias para poder construir nuestro laboratorio de IPNG.